Capítulo 241. El apoyo de Yuki. Entre las tres grandes familias de hechiceros, muchos ya sabían de la ambigua relación entre Yuki y Satoshi desde hacía 9 años, por lo que esta escena no fue una sorpresa. Pero la mayoría de los clanes menores y hechiceros no afiliados como Nanami Kento, no sabían nada de los vínculos de Yuki con Gojo Satoshi. Incluso si alguien les mencionara de Gojo Satoshi, la mayoría no recordaría que una vez hubo otro ahijado de 6 ojos del clan rojo, un genio que forjó Zanpakuto y luego desapareció en un sueño de 9 años. Al mencionar al clan rojo, el primer nombre que viene a la mente siempre es Gojo Satoru, el poseedor de la técnica ilimitada. Nadie recuerda a Satoshi, su gemelo. 9 años son suficientes para que una persona desaparezca por completo de la memoria de otra. Pero aunque Gojo Satoshi era un desconocido para muchos, Tsukumo Yuki no lo era. Ella era la única hechicera de grado especial actual en el mundo. Yuki, con su impresionante figura y su impactante belleza, había capturado los corazones de innumerables jóvenes. Ahora, esta hermosa y poderosa hechicera de grado especial se enfrentaba a la dirección general. ¿A quién defendía? ¿Fue por Gojo Satoshi? ¿Quién era este Gojo Satoshi? ¿Por qué tenía tanta influencia en la dirección general? ¿Por qué Zenin Oji, el hermano menor del líder del clan Zenin, lo tenía en la mira? ¿Podría realmente haber otra persona en el clan rojo, además de Gojo Satoru, digna de tanta atención? La sospecha creció entre los hechiceros no afiliados que miraban la transmisión. A diferencia de aquellos frente a sus pantallas, Zenin Oji realmente podía sentir la presión que Yuki estaba liberando en persona. Como representante de Zenin en la dirección general, Oji sabía exactamente lo peligroso que era Yuki. Furia Estelar había sido durante mucho tiempo la técnica característica del clan Tsukumo en Kioto. Pero después de que Gojo Satoshi forjara la Zanpakuto, Zabimaru, para ella, Yuki se volvió aún más formidable. Sin embargo, el factor más crítico fue que Yuki alguna vez había sido la nave de plasma estelar y compartía una conexión misteriosa con Tengen. Esto la convirtió en una espina que la dirección general no sabía cómo manejar. Y lo peor de todo era que Zenin Oji sabía que no podía vencerla. Nunca imaginó que Yuki daría un paso adelante para Satoshi ahora. ¿No era ya historia antigua aquel escándalo de hace 9 años? Para Zenin Oji, el amor era una ilusión fugaz. Habían pasado 9 años. Seguramente ya se habría olvidado de Satoshi. Eso era lo que él creía. Ahora, sin embargo, se dio cuenta de que la había subestimado. Yuki resultó ser alguien dominada por sus emociones. Incluso ahora, en esta situación, defendía de Gojo Satoshi. Mientras Yuki miraba fijamente a Zenin Oji, paralizando la sala con su presencia, un hombre alto entró en escena. Sonrió amablemente y dijo: Yuki, está bien. Lo que dijo Zenin no está mal. De verdad tengo la intención de destruir el dedo de Ryomen Sukuna. Eso es cierto. Esa voz profunda y tranquila atrajo inmediatamente la atención de todos hacia Gojo Satoshi. ¿Dos Gojo Satorus? No. Ese debe ser el Gojo Satoshi que mencionó la dirección general, ¿verdad? Misma altura, mismo pelo, mismos ojos. ¿También es un portador de 6 ojos? Cuando Nanami Kento vio a Satoshi, se quedó atónito y luego repentinamente inseguro. ¿Fue Satoru quien lo había salvado antes o fue el hombre que hablaba ahora? Nanami empezó a cuestionar sus propios recuerdos. Sus suposiciones anteriores ya no eran tan certeras. Pero aún carecía de pruebas para saberlo con certeza. Una cosa estaba clara ahora que Gojo Satoshi había aparecido, la expresión de Nanami se volvió cada vez más seria mientras veía la transmisión en vivo del cadáver maldito. ¿Destruirle el dedo a Sukuna? Ni hablar. ¿Lo oí bien? Eso es exactamente lo que acaba de decir Gojo Satoshi. ¿Va a hacer algo tan loco nada más despertarse? ¡Qué miedo! Gojo Satoshi es realmente el tipo de persona que no hace ningún ruido o causa una tormenta cuando actúa. Y lo más importante es que Tsukumo Yuki realmente lo apoya. Piénsalo. El objetivo es destruir el dedo de Ryomen Sukuna. Claro que el hechicero de grado especial más fuerte se pondría de su lado. Muchos hechiceros dudaban del plan de Satoshi. Pero en cuanto Yuki se puso de su lado, ese escepticismo empezó a desvanecerse. Aún así, a muchos de ellos les resultó difícil aceptar que a su diosa, Tsukumo Yuki, en realidad le pudiera gustar Gojo Satoshi. Para ellos, Yuki era la perfección personificada.
El más fuerte. El futuro del mundo del Jiu-Jitsu. Pero Gojo Satoshi era un fracasado. Un hombre que desapareció durante 9 años sin explicación. ¿Cómo podría ser digno de alguien como Yuki? ¿Zanpakuto? En estos 9 años, la Zanpakuto se había convertido en un mito. Una leyenda. Muchos jóvenes hechiceros ni siquiera habían visto una nueva Zanpakuto. La mayoría asumía que el concepto era solo una reliquia de una época pasada. Claro, Yuki también tenía una. Pero todos la ignoraron inconscientemente. Al fin y al cabo, rara vez usaba Zabimaru. Su técnica innata, Furia Estelar, junto con el Shikigami Garuda, fue más que suficiente para matar espíritus malditos de grado especial. Y ver a Yuki usar a Garuda y Zabimaru a la vez. El único espíritu maldito digno de obligarla a eso era uno que había absorbido el poder de Ryomen Sukuna. De vuelta en la transmisión en vivo, Yuki sacudió su largo cabello dorado y miró fríamente a Zen Inoji. Ella se burló, luego se giró y caminó hacia el lado de Satoshi, dándole la atención. Después de todo, era la preparatoria Tokyo Jujutsu. Era el escenario de Satoshi. Como alguien de la preparatoria Kyoto, no le correspondía intervenir directamente. Aún así, ella no permitiría que Zen Inoji de la dirección general siguiera hablando mal de Satoshi. Capítulo 242. Actúa primero. Como Zen Inoji insistió en presenciar todo personalmente, entonces bien podría quedarse callado y observar cómo Satoshi destruye ambos dedos de Sukuna. Con Yuki apoyando firmemente a Satoshi, los superiores de la Dirección General de Jujutsu guardaron silencio. Entre ellos, Kamo Kaname y Zen Inoji intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Sin embargo, en el fondo, ambos compartían el mismo pensamiento. Una vez que todos vean que los dedos de Sukuna no pueden ser destruidos, no tendrá salida. Y una vez que los dedos de Zanpakuto y Sukuna estén atados públicamente, el pasado del clan Gojo cuando recolectaron en secreto los dedos de Sukuna se convertirá en la mejor arma para aplastar su reputación. No tendrían que discutir ni causar problemas. Solo tenían que esperar y observar. Satoshi, espera un momento. Déjame intentarlo primero. Justo cuando Satoshi estaba a punto de comenzar a atacar los dedos de Sukuna, Satoru de repente dio un paso adelante y lo detuvo. Había oído hablar durante mucho tiempo de la naturaleza indestructible de la cera de la muerte de Sukuna y, en el fondo, no estaba seguro de que incluso Satoshi pudiera manejarla. Como su hermano, debía confiar incondicionalmente en su gemelo. Pero esta no era una tarea común. Era un objeto maldito que, según se decía, era imposible de destruir. A pesar de que había perdido contra Satoshi durante la evaluación anterior, todavía esperaba que su hermano pudiera restaurar la fuerza y la gloria que tenía hace 9 años. Sabía que Satoshi seguía siendo poderoso. Pero si algo inesperado sucedía, si los dedos no podían ser destruidos, la imagen ya maltrecha de Satoshi podría derrumbarse por completo. Y eso, Satoru no podía permitirlo. Satoru, ¿quieres intentarlo? Satoshi arqueó una ceja levemente. No esperaba que su hermano hablara ahora. Aún así, comprendió la intención. Era la bondad de Satoru. Dejar que Satoru sienta la fuerza de Sukuna por sí mismo también lo ayudaría a ser más cauteloso en el futuro si alguna vez tuviera que enfrentar a Sukuna directamente. En ese momento, Satoru había dominado tanto infinito como lapso de técnica maldita, azul. Pero en términos de destruir los dedos de Sukuna, el poder de azul era básicamente inútil. Si pudiera usar técnica maldita revertida, rojo y combinarlo con azul para formar púrpura hueco, entonces tal vez representaría alguna amenaza. Pero incluso eso era cuestionable. En la línea temporal original, los dedos de Sukuna permanecieron intactos hasta que Itadori entró a la preparatoria. Eso solo sugería que Satoru debió intentar destruirlos en algún momento. Satoshi no creía que Satoru, con su dominio de la técnica en ese entonces, no hubiera intentado ya utilizar su ataque más poderoso. Como Itadori pudo tragarse un dedo de Sukuna intacto, significaba que Satoru no había podido destruirlo. No podrás hacerlo, Satoru. Te sugiero que no lo intentes. El tono de Satoshi era tranquilo, sus palabras sinceras. Pero para Satoru, sonaba a duda. Y eso tocó la fibra sensible. Lo que Satoshi vio como un consejo, Satoru lo interpretó como un menosprecio. Lo cual solo fortaleció la determinación de Satoru de demostrar que estaba equivocado.
Al ver que Satoru estaba decidido a intentarlo, Satoshi solo pudo sonreír amargamente y hacerse a un lado. No te rendirás hasta que llegues al límite. Sabía que sus palabras anteriores ya habían despertado el orgullo de Satoru. Que así sea. Que vea por sí mismo el poder de los dedos de Sukuna. Bajo la mirada de todos los presentes, quien dio un paso adelante para destruir los dedos de Sukuna no fue Satoshi, sino Gojo Satoru, el único usuario de la técnica ilimitada en todo el mundo del Jujutsu. Dentro del tesoro, una energía maldita lo envolvió. El poder de lo ilimitado se exhibió en todo su esplendor ante la multitud y el público que presenciaba la transmisión. La distorsión azul creada por Curset Technique Lapse. Blue abrió muchos ojos. Bajo la presión de tal energía maldita, muchos realmente creyeron que los dedos de Sukuna podrían ser destruidos. Después de todo, si un ataque a alta escala hubiera estado dirigido contra ellos, ya habrían sido eliminados. Los numerosos hechiceros que miraban la transmisión en vivo estaban presenciando todo el poder de la técnica ilimitada por primera vez. Para ellos, esto debería ser suficiente. Todos contuvieron la respiración, esperando ver cómo lucirían los dedos después de que la energía maldita desapareciera. A medida que las malditas fluctuaciones energéticas se disipaban, el tesoro volvía gradualmente a la calma. El brillo se desvaneció, y lo que yacía bajo tierra finalmente se reveló a todos. La escena quedó en silencio. Pero para quienes tenían suficiente experiencia, el resultado no fue inesperado. Allí, sobre la mesa, los dos dedos de Ryomen Sukuna aún yacían tranquilamente. Piel roja oscura. Uñas ennegrecidas. Marcas extrañas intactas. El Limitless de Gojo Satoru no había hecho la más mínima mella en ellos. Esta era la cera mortal de Ryomen Sukuna. Bloqueó por completo el ataque de la técnica ilimitada. Como era de esperar. Hubo otros que dominaron lo ilimitado antes. 6 ojos no es exclusivo de esta era. Gojo Satoru aún es demasiado ingenuo. Itadori Kaori, mirando la transmisión desde Shikoku, sonrió levemente. Capítulo 243. Falló. Cuando todos en la sala de transmisión en vivo vieron esta escena, un suspiro colectivo resonó en la audiencia. Residencia Gojo. Kumaen levantó en silencio una taza de té y suspiró. Como era de esperar, los dedos de Sukuna son increíblemente resistentes. Ni siquiera la técnica ilimitada de Satoru pudo dañarlos en lo más mínimo. Shunichi asintió, su expresión estaba cargada de preocupación. No sé cómo Satoshi planea manejar esta situación de ahora en adelante. Ahora los altos mandos del mundo del Jujutsu saben que intentó destruir uno de los dedos de Ryomen Sukuna. No importa cómo se desarrollaron las cosas, el clan Gojo estaba atrapado en una posición difícil. Satoshi y Satoru eran ambos representantes del clan Gojo. No era que Shunichi no confiara en Satoshi, sino que la reputación de los dedos de Sukuna era simplemente demasiado legendaria. Desde la muerte de Sukuna, ninguna persona ha logrado destruir uno de sus dedos. Incluso Tengen no tenía forma de lidiar con estos llamados restos de cera muerta. El joven maestro Satoshi era innegablemente poderoso, pero Shunichi sintió que aún era demasiado pronto para que intentara un movimiento tan audaz inmediatamente después de despertar. Después de todo, Satoshi había estado dormido durante 9 años completos. Una persona normal se habría debilitado gravemente tras un sueño tan prolongado. Incluso si Satoshi no hubiera perdido su poder, en el mejor de los casos, habría mantenido la fuerza que tenía hace 9 años. Claro, su cuerpo físico había madurado durante esos años, pero ¿qué pasaba con todo lo demás? Shunichi estaba preocupado, pero impotente. Solo podía sentarse a ver la transmisión en vivo del cadáver maldito en la mansión junto a Kumaen, depositando todas sus esperanzas en Satoshi. Residencia Zenin. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Naobito. Aunque los dedos de Ryomen Sukuna representaban una amenaza para todo el mundo del Jujutsu, si de verdad pudieran ser destruidos, sin duda sería algo bueno. Dicho esto, ver al clan Gojo sufrir un revés le agradó igualmente. Durante los últimos 9 años, los 3 grandes clanes de hechiceros se habían dividido completamente en 2 bandos distintos. El clan Gojo se quedó solo. Los clanes Zenin y Kamo habían formado oficialmente una alianza. Originalmente, Naobito esperaba restaurar sus lazos con el clan Gojo a través de la relación de Toji con Satoshi.
Pero desafortunadamente, Satoshi había entrado en un sueño profundo en un momento crítico, y Toji se había distanciado completamente del clan Zenin, negándose a involucrarse. Como resultado, la relación entre los clanes Gojo y Zenin permaneció fría y tensa. Más tarde, después de que Naobito recuperó el control del clan y comenzó a dirigir la alianza con el clan Kamo, simplemente aceptó la situación como era. Era el líder del clan Zenin. Si un camino estaba bloqueado, era natural tomar otro. Como el clan Gojo no estaba dispuesto a aceptar su buena voluntad, no tenían a nadie más a quien culpar por unir fuerzas con el clan Kamo que a ellos mismos. Después de todo, los clanes Zenin y Gojo siempre habían sido rivales desde hace mucho tiempo. Por otro lado, Oji inicialmente se sintió incómodo cuando vio a Satoru actuar, pero el resultado rápidamente lo tranquilizó. Era mejor que el dedo no se destruyera. Así, el clan Gojo perdería otra carta de triunfo. Después de todo, la técnica ilimitada tenía una reputación inigualable en la historia del Jujutsu. Le preocupaba un poco que pudiera afectar los dedos de Sukuna. Pero ahora parecía que se había preocupado por nada. A pesar de lo poderosa que era la técnica ilimitada, Satoru era solo un estudiante de preparatoria. ¿Hasta dónde podría desarrollarla realmente? Residencia Kamo. Kamo Shinji observó la transmisión en vivo mientras miraba al niño en los brazos de su ama, con una leve sonrisa curvando sus labios. Las técnicas heredadas del clan Gojo son poderosas, pero nuestra manipulación de la sangre no se queda atrás. Shinji extendió sus dedos envejecidos para acariciar al niño en brazos de la mujer, con una expresión de satisfacción en el rostro. No le dedicó ni una sola mirada. Para él, ella no era más que una herramienta reproductiva. Al principio, solo se había dado un capricho, pero no esperaba que ella diera a luz a un hijo que heredó la técnica de manipulación de sangre, y que fuera un niño. Shinji, quien originalmente había planeado abandonarla con dinero, cambió de opinión y trajo a la amante a casa. Sin embargo, en el futuro, este niño sería criado bajo el nombre de su esposa legal. Kamo Noritoshi, serás el futuro del clan Kamo. Shinji frunció el ceño levemente al oír el nombre. Aún no entendía por qué la mujer había insistido en llamarlo así. Aún así, por el bien de la técnica de manipulación de sangre, decidió complacerla. El tiempo lo diría. Mientras Kamo Noritoshi creciera como es debido, este chico nunca perdería ante alguien como Gojo Satoru. ¿Y qué pasa con Satoshi? Sin un Zanpakuto, no era más que un mono sin técnica. Ese hechizo que usó contra Sukuna, para Shinji, no era más que un truco de fiesta barato. Al final, para cualquier hechicero, lo que realmente importaba era la energía maldita y el dominio de las técnicas de vida. Como Satoshi no poseía ninguno de los dos, en el mejor de los casos se convertiría en un bruto que dependía únicamente de su cuerpo como Zenin Toji. ¿Y qué pasa con la llamada restricción celestial? Cuando se mencionó el nombre de Zenin Toji, Shinji no pudo evitar burlarse. ¿Cómo se atreve un mono sin energía maldita a llamarse tirano? Totalmente ridículo. Otros espectadores, como Yagi Yusuke y Eiji Namichi, solo pudieron expresar su pesar por el hecho de que Satoru no hubiera podido destruir el dedo de Sukuna. Los recién llegados al mundo de las maldiciones, como Nanami Kento, quedaron impactados por el poder de la técnica ilimitada. Al mismo tiempo, este incidente les permitió comprender mejor a Ryomen Sukuna. Es un poco vergonzoso. No esperaba que saliera completamente ileso. Satoru meneó la cabeza, visiblemente decepcionado. Satoshi tenía razón. En su estado actual, no había forma de que pudiera controlar dos dedos de Sukuna. Estos eran restos de la muerte de Sukuna, solo pensar en lo poderoso que debió haber sido Sukuna cuando estaba vivo era aterrador. Y aún así, ese pensamiento aterrador emocionó a Satoru. En ese momento, ya había empezado a desarrollar su propio orgullo. Aparte de Satoshi, no tenía intención de someterse a nadie más. Y ahora, Ryomen Sukuna había despertado su curiosidad. Si tan solo un dedo poseía un poder maldito tan inmenso, entonces el Sukuna completo debía ser una existencia más allá de la comprensión. Capítulo 244. Aún no ha terminado. Al ver que Satoru regresó con las manos vacías, todas las miradas se dirigieron hacia Satoshi, como invitándolo silenciosamente a dar un paso adelante. Sin embargo, para sorpresa de todos, Satoru no se echó atrás.
Justo cuando todo el tesoro se quedó en silencio, esperando que Satoshi subiera al escenario, Satoru de repente sonrió y se encogió de hombros hacia el cadáver maldito frente a la primera cámara. Aún no he terminado. Sus palabras dejaron confundidos tanto a los espectadores que transmitieron en vivo como a los que estaban en el lugar. ¿Se estaba conteniendo Satoru al usar la técnica ilimitada antes? Eso no parecía posible. Esa técnica debió haber consumido una cantidad considerable de su energía. Incluso si volviera a utilizar la técnica ilimitada, ya no debería estar en óptimas condiciones. Y si realmente tenía otra técnica sin límite inferior, ¿por qué no la utilizó antes? Justo cuando todos empezaban a dudar, un zumbido bajo de repente resonó en el aire. En algún momento, una katana apareció en la mano de Satoru. Sostuvo la espada frente a él y susurró suavemente. Al ver esto, los hechiceros más experimentados sintieron un vuelco. Habían olvidado que Satoru aún tenía su Zanpakuto, que aún no había desenvainado. Durante 5 años, el sonido de las Zanpakuto casi había desaparecido. En los últimos 9 años, pocos habían oído hablar de una Zanpakuto utilizada para matar espíritus malditos. Aquellos a quienes Satoshi les confió sus espadas forjadas eran individuos extraordinarios. Incluso Yagik-Saemon, quien poseía muy poca energía maldita, era un gran maestro de Kendo. En esos 9 años, solo unos pocos espíritus malditos habían sido dignos de ver el Shikai de Saemon. Incluso Saemon rara vez sacaba su Zanpakuto, y mucho menos usuarios de poderosas maldiciones como Satoru, Suguru y Kujuku. Si pudieran resolver un problema con Jujutsu, no recurrirían a Zanpakuto. Debido a eso, todo el mundo del Jujutsu lentamente comenzó a olvidar que Satoru y sus compañeros habían recibido Zanpakutos forjados por Satoshi 9 años atrás. Zen Inoji escaneó inconscientemente las cinturas de todos los presentes. Satoru, Suguru, Yuki, Shoko. Justo en ese momento, 4 personas sostenían Zanpakuto forjados por Satoshi. Entre ellos, Satoru y Suguru ya eran conocidos en el mundo del Jujutsu como las famosas estrellas gemelas. Aunque sus rangos de hechiceros actuales eran solo de grado 1, nadie dudaba de que estos dos algún día ascenderían al grado especial. Después de todo, Satoru poseía la técnica ilimitada. Su ascenso a la cima era inevitable. La técnica innata de Suguru no fue heredada de ningún gran clan, pero su potencial ya había demostrado ser inigualable. Manipulación de espíritus malditos. En un mundo invadido por espíritus malditos, la capacidad de controlarlos era más aterradora incluso que un batallón de soldados. Suguru era el único en el mundo actual del Jujutsu capaz de formar un ejército por sí solo. Alguien como él no podía ser juzgado por clasificaciones convencionales. Sin duda, estaba destinado al grado especial. Y luego estaba Yuki. No hacía falta decir más. Actualmente era la única hechicera de grado especial activa del mundo. No solo eso, sino que era una mujer cuya fuerza no requería mayor explicación. En cuanto a Shoko, aunque su fuerza de combate parecía la más débil, ella tenía su propio papel. Su dominio de la técnica de la maldición inversa era inigualable. Siempre que una persona no estuviera completamente muerta, Shoko podía resucitarla. Sin mencionar que tenía un espíritu compañero maldito parecido a una mantarraya flotando a su alrededor, del que se rumoreaba que poseía poderes de nivel de grado especial. Así que incluso como apoyo, Shoko estaba más que calificada y además tenía capacidad ofensiva. En resumen, los 4 portadores actuales de Zanpakuto estaban entre las personas más influyentes en el mundo maldito. Era difícil imaginar cómo Satoshi había elegido a estas personas hace 9 años. Elegirlos en ese entonces solo demostró cuán visionario era Satoshi. Dispersaos, Senbon Sakura. Cuando Satoru terminó de hablar, bajo la atenta mirada de todos, la espada de la Zanpakuto Senbon Sakura comenzó a brillar con una suave luz rosa. En ese momento, toda la katana parecía estar hecha de luz. Al segundo siguiente, la brillante hoja rosa tembló levemente. Entonces, en un estallido repentino, la espada entera se hizo añicos en innumerables fragmentos de luz rosa similares a flores de cerezo, que se dispersaron por el aire y flotaron por toda la habitación. En la mano de Satoru, solo quedaba la empuñadura desnuda. Era como si la espada entera nunca hubiera existido. ¿Qué estaba pasando? Muchos espectadores que veían la transmisión en vivo y desconocían la Zanpakuto quedaron atónitos, pensando que estaban alucinando.
No entendían qué clase de técnica era. Después de todo, era un arma real, ¿cómo pudo desintegrarse de repente en puntos de luz? Desafió completamente las leyes de la física. Zen Inoji y Kamo Kaname miraron fijamente el primer lanzamiento de Zanpakuto de Satoru. Aunque ya sabían que poseía uno, todavía era increíblemente raro ver a alguien activar un Shikai. Esta fue la primera vez que Satoru demostró la habilidad de su Zanpakuto frente a una audiencia tan grande. Muchos recién llegados al mundo del Jujutsu que nunca habían oído el término Zanpakuto quedaron completamente atónitos. Zanpakuto. Estas tres palabras de repente resonaron en la mente de todos. ¿Cómo podrían olvidar una escena tan surrealista? Todos esperaban que Satoru usara la Zanpakuto con forma de flor de cerezo para destruir el dedo de Sukuna. Solo Satoshi permaneció tranquilo, sacudiendo lentamente la cabeza. Con el desarrollo actual del Zanpakuto de Satoru, el Shikai de Senbonzakura por sí solo no fue suficiente para destruir los dedos de Sukuna. Pero Satoshi ya había adivinado el verdadero objetivo de Satoru. Como hermano mayor, podía decir que Satoru simplemente quería que los superiores que habían olvidado el poder de Zanpakuto lo recordaran una vez más. Satoru quería que el mundo de Jujutsu lo recordara a él y a su Zanpakuto. Quería volver a ponerse de pie gracias a su propia fuerza. Aunque Satoshi sintió que no era necesario, aún así decidió aceptar la resolución de Satoru. Él también quería ver hasta dónde podía llegar Senbonzakura en las manos de Satoru. Capítulo 245. Dispersar, estirar. Los pétalos que flotaban en el aire sobre el tesoro se transformaron en miles de espadas, envolviendo completamente el dedo de Sukuna. Aunque nadie sabía por qué Senbonzakura lo había envuelto, el sonido de las cuchillas cortando la carne dejó en claro a la audiencia que Senbonzakura estaba tratando de destruir el dedo de Ryomen Sukuna. Zen Inoji y Kamo Kaname miraron fijamente el dedo envuelto en pétalos. Aunque todavía confiaban en la durabilidad del dedo de Sukuna, no pudieron evitar sentirse incómodos, recordando la aterradora reputación del Zanpakuto de hacía 9 años. Una técnica ilimitada combinada con una Zanpakuto. Tan solo escuchar esa combinación era suficiente para inquietar a cualquiera. Nadie podía predecir lo que sucedería. Segundos después, el mar de pétalos de cerezo se dispersó, revelando el dedo de Sukuna aún intacto. Una oleada de alivio invadió a los altos funcionarios de la Dirección General, quienes temían la posibilidad de que lo destruyeran. Sin embargo, algunos espectadores observadores notaron rápidamente que, bajo la fuerza de corte de Senbonzakura, el dedo de Sukuna que no había sufrido un solo rasguño de la técnica ilimitada ahora tenía líneas tenues. Aunque el daño fue leve, fue un gran avance. Demostró que Senbonzakura había dejado huella. Después de todo, este era el dedo de Sukuna. Durante 1000 años, había permanecido intacto. Que la Zanpakuto de Satoru dejara siquiera un rasguño era prueba de su fuerza. Es una lástima. Si Satoru hubiera madurado un poco más, tal vez podría haberle destrozado el dedo a Sukuna con su Zanpakuto. Un rastro de arrepentimiento cruzó por el rostro de Yaga Masamichi. Aún así, las acciones de Satoru les dieron esperanza. Al menos, ahora sabían que los dedos de Sukuna no eran indestructibles. Sekiguchi Seiji asintió en silencio. Satoru era claramente el hechicero más prometedor del momento. Si bien Yuki era la única hechicera de grado especial, Satoru sin duda la superaría algún día. Con esto, Tokyo Jujutsu High no perdería ante Kyoto en términos de poder de combate de alto nivel. Satoshi, parece que aún no puedo. Tengo que confiar en ti. Eres el creador de la Zanpakuto. Deberías confiar en tu propia espada, ¿verdad? Satoru se encogió de hombros, su expresión llena de impotencia. De ser posible, esperaba resolver el asunto él mismo. Si su Zanpakuto pudiera destruir el dedo de Sukuna, habría dejado atónito a todo el mundo del Jujutsu. Lamentablemente, todavía le faltaba un paso. Tras las palabras de Satoru, el lugar quedó en silencio. Todos habían visto las cicatrices en el dedo de Sukuna. Y ahora, todos estaban concentrados en la identidad de Gojo Satoshi. Lo que vendría después dependía de si Satoshi podía destruir el dedo de Sukuna. Algunos esperaban que triunfara, mientras que otros esperaban que fracasara. Pero el siguiente en dar un paso adelante no fue Satoshi, sino Suguru. Ya que Satoru se fue, yo también lo intentaré. Creo que mi fuerza es comparable a la suya. También tengo una Zanpakuto. A ver qué tal me va.
Suguru se apartó su extraño flequillo y ocupó el lugar que Satoru acababa de dejar. Antes de que Zen no Hit pudiera detenerlo, el espíritu maldito de grado especial, el dragón arcoíris, apareció junto a Suguru. Simultáneamente, Suguru desenvainó su Zanpakuto, al igual que Satoru. Crece, Ozukimaru. Mientras Suguru hablaba, la espada cambió de forma al instante, transformándose en una lanza. Ozukimaru y el dragón arcoíris atacaron juntos el dedo de Sukuna. Ante la mirada atónita de la multitud, las exclamaciones continuaron. Otra arma había cambiado de forma. Para muchos que sabían poco sobre Zanpakuto, ahora parecía que la transformación era una habilidad estándar. El aura del espíritu maldito de grado especial era opresiva. Al mismo tiempo, el brillo gélido de Ozukimaru era suficiente para provocar escalofríos. Sin embargo, el ataque del dragón arcoíris no dejó daño visible en el dedo. Solo Ozukimaru, en forma de lanza, logró crear ligeras hendiduras. Satoru, parece que soy tan bueno como tú. A Suguru no le sorprendió el resultado. Después de todo, su fuerza era prácticamente igual a la de Satoru. No esperaba destruir por completo el dedo de Sukuna. Su objetivo, como el de Satoru, era apoyar a Satoshi. Aunque Satoshi cayó en un sueño profundo después de entregar su Zanpakuto, Suguru había comprendido y dominado completamente el Shikai de Ozukimaru por su cuenta. Y tuvo que admitir que fue gracias a Satoshi que tanto él como el tío Yagik-Saemon habían sobrevivido al incidente de hacía 9 años. Teniendo en cuenta eso, era natural para él estar del lado de Satoshi ahora. Como Satoru ya había preparado el escenario, simplemente siguió el ejemplo. Aunque la actuación de Suguru careció de la vistosidad de la técnica ilimitada de Satoru y Senbon Sakura, la presencia del espíritu maldito del dragón blanco del este y una Zanpakuto en forma de lanza aún sorprendieron a la audiencia. Más importante aún, esa lanza de Ozukimaru había logrado dejar una abolladura en el dedo de Sukuna. ¿Qué significa eso? ¿Podría ser que esta fuera la esencia del Zanpakuto? ¿Que cualquier Zanpakuto tuviera el potencial de dañar los dedos de Ryomen Sukuna? Con esa constatación, todas las miradas se dirigieron hacia quien aún no había realizado ningún movimiento. Geiri Shoko. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.